Me han preguntado sobre dos personas, sobre dos grupos, sobre dos, no sé, sobre tres personas que forman dos organizaciones musicales que quieren que hable de ellos y lo hago con todo gusto. Los primeros son Rodrigo y Gabriela. Me preguntaron si me gustan Rodrigo y Gabriela. Me gustan un montón Rodrigo y Gabriela y van a ser de los que vamos a comentar, por supuesto. Ya tengo la primera lista, tengo 100 reacciones. O sea que si hacemos 5 a la semana, tengo para 20 semanas. O para medio año ya. Pero Rodrigo y Gabriela son un fenómeno musical interesantísimo. Ellos comenzaron en un grupo de thrash metal que se llamaba, creo que era Tierra Ácida. No apostaría yo por ello, no le metería dinero, pero creo que era Tierra Ácida. Tocaban thrash metal y hay vídeos por ahí en YouTube, es aterrador aquello, es absolutamente tremendo. Y sin embargo un día decidieron irse ellos a Irlanda, donde entre otras cosas Gabriela empezó a tocar el bodhran, este tambor de la familia de los tambores que parecen quesos, que se toca de lado y se modula con la mano izquierda, mientras tocas con la mano derecha, usas la baqueta para tocarlo, modulas los sonidos con la mano izquierda por dentro del tambor. Técnica que luego le ha servido para el tipo de acompañamiento que hace. Ella hace en general la guitarra de acompañamiento y Rodrigo hace la guitarra solista. Trabajan en guitarra acústica, aunque tienen algunas cosas en eléctrico ya, pero son fundamentales. O sea, el salto del thrash metal a la guitarra acústica me parece maravilloso. Y han conquistado buena parte del mundo con composiciones magníficas. La Macum, por ejemplo, es una delicia de escuchar. No cantan. Es un grupo instrumental de 2 guitarras. Es necesario tener muy claro lo que estás haciendo y tener claras tus capacidades musicales. Gabriela, como guitarra de acompañamiento, reinventó la guitarra de acompañamiento, reinventó la segunda guitarra y lo hace magníficamente bien. Rodrigo es un excelente guitarrista, una precisión absolutamente quirúrgica y tienen ideas musicales muy, muy buenas entre los dos. Como alguien va a preguntar, creo que sí en una época fueron pareja, ahora no son pareja, digamos, sentimental, pero son pareja musical y funcionan extraordinariamente bien. Estuvieron incluso haciendo cosas en el confinamiento, como todos los músicos. Recomiendo vivamente que vayan cuando termine esto, después de darle me gusta y de suscribirse los que estén por aquí, de los 217 se suscriben, va a ser maravilloso. Si los 217 dan like, va a ser maravilloso. Pero cuando termine el streaming van y buscan Rodrigo y Gabriela en YouTube y se van a sorprender realmente de todo lo que se puede hacer con 2 guitarras sabiendo qué quieres hacer con la música. Son maravillosos. Y van a estar en Ahora Música. Ay, yo me meto en cada lío. Pero me preguntaron además por alguien a quien le tengo un cariño muy especial. Me preguntaron por Violeta Parra. Y Violeta Parra fue todo un fenómeno en Chile en los años 60, 70, hasta el golpe de Estado, hasta antes del golpe de Estado, por supuesto. Sus hijos sufrieron el golpe de Estado, ella no. Ella murió. Ella se dio, fíjate, hablábamos de suicidios, ella se dio muerte antes, por supuesto, de esto. Violeta Parra fue una folclorista en el sentido genuino del término folclorista. Folcloristas luego, en aquella época en la que yo andaba en la música popular, se le llamaba folclorista cualquiera que medio copiaba lo que hacían los músicos originarios, los músicos del pueblo, digamos. Pero no, Violeta Parra fue folclorista en el sentido de ir al pueblo y rescatar la música que se estaba haciendo. Lo mismo que hizo el padre de Óscar Chávez en México durante mucho tiempo, lo mismo que hizo Alan Lomax en los Estados Unidos. Esos eran los verdaderos folcloristas, los investigadores de la etnología, de la música, de saber qué era lo que cantaba la gente. Ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba? Cecil Sharp lo hizo en el Reino Unido también y redescubrió la música tradicional del Reino Unido a fines del 19, principios del 20. Su herencia es una casa que está ahí todavía en Londres, Cecil Sharp, donde yo vi a Oyster Band. Es decir, es gente que se fue al campo a hablar con la gente, decirle, usted canta, sí, ¿qué canta usted? Oye, ¿dónde hay alguien que cante aquí?
Y siempre te señalan, pues, aquel señor que tiene el violincito y canta cosas. Oiga, señor, usted que canta, y le enchufaban un micrófono y recuperaban esa música que de otra manera se hubiera perdido irremediablemente. Violeta Parra fue folclorista, pero también fue una prolífica compositora. Hacía un tipo de bordado que se llama arpillera, hacía cerámica. Se fue a Francia cuando París era el centro quizás de la cultura de América Latina en cierta medida, y estuvo tocando en cafés en París, por cierto, en alguna ocasión acompañada de un mexicano que medio tocaba la guitarra, pues no la toca tan bien, que era Jorge Saldaña, y produjo algunas de las canciones más conocidas del Chile de los años 50, 60, 70. Gracias a la vida, Volver a los 17, pues sobre todo gracias a la vida se ha convertido en un himno que ha cantado multitud de gente, todo el que ha podido, quien ha querido, ha cantado Gracias a la vida. Y si bien quizás algunos la pueden encontrar un poco cursi, conociendo la historia que hay detrás de su Gracias a la vida y su Volver a los 17, no lo es tanto porque son vivencias personales. No está escribiendo una balada para quedar bien, sino está contando, pues, lo que le pasa a ella y lo que le pasa a personal, íntimamente. Y no quiero tampoco contar la historia emocional o romántica de Violeta Parra, porque no creo que venga para nada al caso. No es pues lo fundamental, aunque es parte de su vida. Ella se enamora de un joven mucho más joven que ella, y esto la lleva finalmente a la decepción y a decidir quitarse la vida. Sus hijos, Isabel y Ángel Parra, siguieron con su tradición, pusieron una peña, una especie de café cantante, donde se canta música folclórica latinoamericana, canto nuevo, que fue además la Peña de los Parra, fue el modelo que siguieron peñas, sobre todo en México, muchas peñas, donde luego yo andaba allí con mi guitarrita, todo el mundo tratando de cantar. Creo que Violeta Parra sigue siendo vigente con muchas más de sus canciones, no solamente con las que he mencionado, aunque tuvo una gran producción de música social, nunca cayó en lo totalmente panfletario, y esto se agradece mucho en una época en la que lo fácil era el panfleto, ¿no? Y pienso, yo siempre lo voy a volver a decir, lo siento a quien no le guste, Silvio Rodríguez me parece un músico que tiene mucho de panfletario, Daniel Biglietti tenía mucho de panfletario, pero Violeta Parra estaba en las áreas de la calidad musical, como Alfredo Zitarrosa en Uruguay, que eran capaces de tocar temas sociales sin despeñarse en el manifiesto político y sin despeñarse tampoco en la cursilería y la lágrima fácil.